Wow. So these are the scenes that the government does want you to see. Tens of thousands of football supporters pouring into the centre of Mexico City. Meanwhile, there's a tragedy unfolding across the country. ¿Cómo es posible que México esté festejando con tantas madres sufriendo? ¿Dónde están los desaparecidos? Over 130,000 people are missing as Mexico battles drug cartels. Cada día la desaparición va en aumento y ellos siguen haciendo caso omiso. There's this cat and mouse game going on between activists who want these faces to be seen and government officials who want to sweep the whole thing under the carpet. Estamos aquí para hacer presentes a todos aquellos que el gobierno quiere callar y quiere dejar de nombrar. And the families of those who have disappeared are often the only ones looking for them. No, y siento satisfacción cuando encuentro a alguien porque así me gustaría en algún momento encontrar a mi hermano. No one here is truly safe from cartel violence. 3 años viviendo con miedo, 3 años pidiendo justicia. With all eyes now on the World Cup, this is the crisis Mexico doesn't want you to see. Pasa y ve una carita que se puedan poner en contacto y darnos información. In May 2021, CCTV captured the moment Hector Flores' son, Danny, was seized by police. Then he disappeared. When was the last time you spoke to him? Un día antes de que se lo llevaran. Hector believes his son was then handed over to a cartel and forced to work for them. Terrible, ¿no? Porque como padre sientes que le fallaste a tu hijo, que no fuiste capaz de protegerlo. No te creas, yo me ofrecí a cargar. Is it true that the government, the police have been taking these down? Sí. En algunos lugares las quitan hasta casi el mismo día y tratan de invisibilizar la crisis, no mostrar. This city and this state are right at the epicenter of Mexico's drug conflict, the home of the most feared and most powerful drug cartel in the country. The whole state erupted into violence back in February after El Mencho, the boss of Jalisco New Generation cartel, was killed by security forces during a raid on his hideout. His foot soldiers responded by setting fire to cars, homes and businesses. I visited the site not far from here in Guadalajara, just days after El Mencho was shot dead. This place, wow, it's a smoke in my eye, God. This place was basically a war zone just a few days ago. It's organised crime groups like these that are driving the disappearances. The authorities here now are absolutely desperate to make sure that during some of the biggest World Cup games here, absolutely nothing goes wrong. Con permiso. Gracias. We're driving west out of Guadalajara with Hector and his activists, and they are about to begin a search in a region of really spectacular and very steep mountains. And his team think that bodies may have been disposed of, literally thrown off the mountainsides here, and they are going to rappel down these ravines to try and find the victims. 2 weeks ago, this group uncovered the skeleton of a woman and the jawbone of another person down here. Entonces sabemos que hay otro cuerpo al menos, entonces regresamos para encontrar ese cuerpo. So that's the female victim. Sí, tenía las manos atadas con cinta. Esta es la mandíbula que encontramos, que no corresponde. Precisamente ahorita en el camino venía pensando en mi hijo y venía viendo lo hermoso que es, cuáles fueron las últimas vistas que ellos tuvieron, ¿no? Y si ellos aún venían vivos y estaban viendo todo esto, sabiendo que posiblemente era lo último que iban a ver. It's relatives of the missing who have learned how to abseil to be able to search cliffs like these. Security forces are here too, but not to help search for the missing. They're here in case the cartel attack. Con nervios, no nos gusta hacer esto, pero lo hacemos prácticamente por obligación, pero llevar paz a una familia.
así para que quizás otra familia busque al de nosotros vivo y estamos viviendo algo que el gobierno de México no quiere aceptar, delitos de lesa humanidad, y aquí está la prueba. Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Por qué los buscamos? ¿Por qué los buscamos? The teams are all down there now picking their way across this horrible scree slope of just garbage. And one of the reasons they think why organised crime is using this place is not just because it's very remote and it's easy to do things in the middle of the night when no one's looking, but it's because there are coyotes and wolves and other animals here. And once you've thrown the victim down there, those animals will do the rest of the work for them. A sudden burst of radio chatter is coming from the families down below. And I think probably they found something down there and they're sending more people down to try and find out what it is. As Hector and the others come back up, exhausted, they tell us that they found a few small bones, including a vertebra, which will now be sent off for forensic testing to confirm if they are human remains. Esperando que sea parte de lo que se encontró hace 15 años. Dígame lo que yo pensaba que a mi edad, a la edad de 58 años, uno anda en estos trotes. Yo esperaba estar en mi casa en un sillón viendo televisión, pero el amor a nuestros hijos, a nuestros desaparecidos, nos da fuerzas. Hector and his wife Teresa have invited me to their home to hear a little bit more about their son and his disappearance and what they think might have happened to him. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por recibirnos aquí, gracias. En mayo 2023, antes de que se fuera, yo aquí estaba sentado y llegó de la calle con un sobre amarillo y me dijo: papá, misión cumplida. Me entrega el título de la universidad, ya liberado. Aquí está el título colgado, nunca lo usó. Hector and Teresa believe their son was targeted because of his degree in forestry and his ability to fly drones, useful skills for the cartels, who have a monopoly over many rural areas. Y su cuarto entonces está aquí, básicamente exactamente como está. Exactamente, lo estamos esperando para cuando él llegue. Fue un día fatídico, doloroso, muy terrible, el 21 de julio de 2023, donde nos robaron una parte de nuestras vidas, una parte de nuestro corazón. A mí me habló él para decirme: no encuentro a tu muchacho. Y hasta la fecha esa palabra, no encuentro a tu muchacho. 3 años y nada de mi hijo. Pues también decirles que la parte de las búsquedas, de ver cosas, también nos duele mucho. Desafortunadamente andamos en el riesgo de que pudiéramos encontrar algo que no nos gusta, pero hasta ahorita nuestro corazón nos dice que él por ahí debe de estar trabajando, quizás contra su voluntad, como se está usando. Y vivo con ese miedo, primero de encontrarlo en una bolsa hecho pedazos a mí. Ya no sé a dónde más irlo a buscar, ya levanto piedras, le excavo, pero yo no quiero encontrar a mi hijo así porque nadie merece ser encontrado así. It feels like forced recruitment by cartels is a growing crisis here, and it's largely young men being affected. I'm heading deeper into cartel territory to find out more. Aquí hay muchos halcones. Halcones son las personas que trabajan para delincuencia, están viendo y empiezan a hablar por teléfono para avisar a los jefes que tienen la zona, que ingresa gobierno o la Guardia Nacional. And if these police weren't here, would you be able to be here now? No salimos vivas de aquí si entramos con guardia y a búsqueda. Indira Navarro is leading another search group. They've just received a tip-off that this could be a mass grave site used by the cartel. Ahí está el árbol, pues a la par más o menos del árbol. Checa. ¡Una pala! It's in 5-10 minutes that we've been here. They found a few bones, and I think they're pretty convinced that they're going to find a body or more bodies down there. Vamos a salir hasta Inglaterra. Vamos a organizarnos de 3 Sí. para hacer todos amontonados. A ver. Sí, para hacer así. De 3. Just last year, Indira made another gruesome discovery.
Rancho Izaguirre is a site suspected of being used by the Jalisco New Generation cartel as a forced recruitment and extermination camp. Cuando llegamos al rancho y ver la cantidad de zapatos, de ropa, de maletas, sentimos como una vibra de... Entonces pues hablamos de que existía asesinatos sistemáticos de los jóvenes, adiestramiento. Era como un campo de concentración o algo así. Sí, sí. How did you feel being in that place? Tuve que terminar en tratamiento psiquiátrico porque no podía dormir. Porque para mí es algo que no queda, que va a parar marcado para toda mi vida. Pero sigue pasando, Jalisco sigue siendo el epicentro del reclutamiento de desaparecidos a nivel nacional y yo no sé cómo es que hacen un mundial cuando hay necesidades, cuando tenemos necesidades de buscar a nuestros desaparecidos. Wow, what's that? Esto parece que sí de larga data, ¿eh? Este parece que sí, pero no sabría de qué hueso es. Sí, se me hace que es de la parte de aquí. Indira has said that they want me to see what it's like, to put myself in their shoes, to see what they do every weekend. So they've asked me to get in this hole and to try and dig. Es que se siente estar parado donde posiblemente esté una fosa clandestina. No. Cuerpos. Yo estoy pensando que, pues, yo tengo un hijo de 9 años, ¿no? Si fuera mi hijo también, ¿qué haría yo? Hola, buenos días. ¿Cuál es el que nos subimos nuestras cosas ahora? With the world's attention on Mexico, the families are heading to the capital. It's their one chance to force the government to take them seriously. Alzar la voz y decirles que sí existimos, que aquí estamos y que no nos vamos a callar. Yo quisiera estar, sí, claro, o sea, celebrando el mundial con mi hijo. How are you feeling about the protest? Nerviosa, triste. Pues no queremos problemas, simplemente nada más de que nos escuchen, eso es todo. They're right to be nervous. Search groups from across Mexico are joining forces at tonight's protest at the Azteca Football Stadium. But we've heard that government forces are blocking some from even entering the city. The families have made it into the city, but they want to get to the stadium. The march has now set off and they're shouting, Mexico, Mexico, the champion in disappearances. They want the government to do something, anything, to find their kids and bring them home. A government official has turned up, but the protesters don't like what he has to say. Escucha a tus votantes, cabrón. Al gobierno no le gusta que se manifiesten, tranquilos. ¡Vámonos, Jalisco! The police have completely blocked the road leading to the stadium here, and so Hector and some of the other activists have decided that they're going to march in the other direction and try and find a way of sneaking around to get to the stadium another way. They are absolutely determined to get there. ¡Cierren, cierren, cierren! ¡No somos uno, no somos 10! ¡Pinche gobierno, no somos 10! The police didn't let us go over there. They blocked, so we block here too. Yo no. Ustedes no Ahorita me están mandando para que no tengan conflicto con marcha nosotros. pacífica. Yo lo único que quiero es que no tengan conflicto con los ¿Pero por conductores. qué Por eso no estoy dejó? aquí. ¿Por qué no dejó pasar allá? Abre paso allá y nos quitamos de aquí. ¡Abre allá! Abre paso allá. ¡Abre a la Abre paso allá y nos quitamos. The drivers are now getting really angry that they can't get through. The road has been completely blocked. The activists here are shouting back, if it was your kid, you would do the same thing. I spent this week with these people in Jalisco, digging into the ground for their children, and they are desperate. I'm empathic with them, but they have to be emphatic with us. The families are now in a standoff with riot police. Their route has been blocked again. Mientras ustedes están aquí, están desapareciendo más personas afuera. No es justo. Ayúdenos, por favor. Somos madres. Nosotros no deberíamos de estar aquí. Por favor. ¡Déjenos pasar! ¡Déjenos pasar! Tengan compasión. Por favor. For the families of the missing, this is not just a wall of police, but a symbol for how this crisis is being ignored once again.
la señora presidenta tiene la solución a todo esto. Solo con recibirnos. Con eso nosotros no andaríamos aquí. Si ella nos diera un poquito de su tiempo, nosotros no anduviéramos gritando aquí con nuestros hijos. De hecho, ahorita pasaban y nos decían de cosas, que viejas revoltosas, váyanse a su casa. Pero hasta que no les pasa, entonces, por eso lo único que les decimos, el día de mañana nosotros te podemos buscar.